Imagina un mundo fracturado no por fronteras políticas, sino por abismos espirituales. Un mundo donde la humanidad se divide en dos categorías sagradas, los que pertenecen al pacto y los que están fuera de él, los que poseen la palabra de Dios y los que viven en tinieblas sin esperanza, los que conocen al Dios único y los que adoran a dioses fabricados por manos humanas. En ese mundo, la identidad religiosa no es una preferencia, es destino eterno. Y en el corazón de ese sistema milenario, irrumpe un hombre con una misión tan radical, tan contracultural, tan divinamente subversiva, que muchos lo llamaron blasfemo, traidor, hereje, y otros, con reverencia temblorosa, lo llamaron apóstol. Su nombre era Saulo de Tarso. Luego, Pablo. Y su vocación no fue elegida por él. Fue impuesta por el Cristo resucitado en el camino a Damasco. Te he puesto para que seas luz de las naciones, para que alcances hasta lo más lejos de la tierra. Pero para entender la magnitud de su misión, debes comprender el contexto. En el siglo I, el judaísmo no era solo una religión, era una identidad étnica, cultural, legal y espiritual, sellada por la circuncisión, la ley y la exclusividad del pacto abrahámico. Los gentiles, todos los no judíos, no eran simplemente personas de otra fe. Eran considerados impuros. No podían entrar en el patio más interno del templo, bajo pena de muerte. No podían compartir mesa con judíos piadosos. No tenían acceso directo a Dios. Incluso en la oración diaria, los judíos agradecían a Dios por no haberlos hecho gentiles, esclavos o mujeres. Así de profunda era la división. Y en medio de ese mundo, Pablo, un fariseo de fariseos, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, se convierte en el instrumento elegido para destruir esa barrera no con espada, sino con evangelio, no con decreto, sino con revelación, no con violencia, sino con gracia. Y no fue una transición suave, fue una ruptura cósmica, porque el evangelio que Pablo predicó no era una versión gentilizada del judaísmo, no era una adaptación cultural, era el evangelio de Dios. La buena noticia de que en Jesucristo, el Mesías prometido a Israel, la salvación ha sido abierta a todos los pueblos, sin distinción, sin requisitos previos, sin mediación humana. Y lo más asombroso, Pablo no se veía a sí mismo como mero predicador. En Romanos 15:16 escribe con una conciencia teológica profunda: Yo, pues, ministro de Jesucristo para los gentiles, sirviendo como sacerdote el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Detente aquí. Sirviendo como sacerdote el Evangelio de Dios. No dice proclamando, enseñando o anunciando. Dice sirviendo como sacerdote. En el antiguo pacto, el sacerdote tenía una función sagrada: presentar ofrendas a Dios. Ofrendas de animales, de grano, de incienso. Ofrendas que simbolizaban arrepentimiento, gratitud, consagración. Pero esas ofrendas eran limitadas, por tiempo, por lugar, por persona. Solo los judíos podían ofrecerlas, solo en Jerusalén, solo a través de la descendencia de Aarón. Pero Pablo se presenta a sí mismo como un sacerdote del nuevo pacto, cuyo ministerio trasciende el templo de piedra. Su altar es el mundo entero, su sacrificio no es sangre de carneros, sino la proclamación del Evangelio. Y su ofrenda no es un objeto inanimado, sino personas vivas, los gentiles convertidos en adoradores, santificados por el Espíritu Santo, presentados ante el trono de Dios como un aroma fragante. ¿Comprendes la revolución que esto representa? Pablo no ve a los gentiles como proyectos de conversión, los ve como la ofrenda misma. Cada alma gentil que cree en Cristo no es un trofeo de su predicación, es un acto de adoración cósmica. Es una piedra viva añadida al templo espiritual de Dios. Es una prueba tangible de que la gracia de Dios no tiene fronteras nacionales, raciales ni culturales. Y esto no fue una idea progresista de Pablo. Fue una revelación divina. Él mismo lo afirma en Efesios 3. Por revelación me fue declarado el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Antes este misterio estaba oculto, ahora revelado. Antes los gentiles estaban lejos, ahora hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes dos pueblos, ahora un solo nuevo hombre. Y la misión de Pablo fue hacer visible esa unidad en medio de un mundo dividido. Por eso cada viaje misionero, cada carta, cada enfrentamiento con falsos maestros, cada noche en prisión, tenía un propósito claro: formar comunidades multiétnicas donde judíos y gentiles adoraran juntos, comieran juntos, sufrieran juntos y se amaran como hermanos en Cristo.
En Antioquía, por primera vez, discípulos de diferentes orígenes fueron llamados cristianos, no judíos creyentes o gentiles convertidos, sino una nueva identidad. En Corinto, una ciudad inmoral y filosófica, Pablo no vino con elocuencia humana, sino con la demostración del Espíritu, para que la fe de los creyentes no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En Filipos liberó a una esclava adivina, no para ganar adeptos, sino para romper las cadenas del poder demoníaco y mostrar que el reino de Dios es superior a todo principado. En Éfeso enfrentó el culto a Artemisa, una de las religiones más poderosas del mundo antiguo, no con violencia, sino con una iglesia que vivía en santidad, amor y poder sobrenatural. Pablo no buscaba convertir el imperio romano, buscaba construir el reino de Dios dentro de él, y lo hacía con una estrategia asombrosa. No imponer la ley judía a los gentiles. Cuando algunos creyentes judíos insistieron en que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos, Pablo los confrontó con firmeza en el Concilio de Jerusalén, y ganó. No por poder político, sino por fidelidad al Evangelio. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es recompensa por cumplir reglas, es regalo recibido por fe. Y esa fe, cuando es genuina, produce una vida transformada, no por obligación legal, sino por el fruto del Espíritu. Por eso, Pablo podía decir con orgullo: he predicado el Evangelio hasta Ilírico, una región en los confines del mundo conocido. No porque quería fama, sino porque su corazón ardía con la visión de que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Tumosen. ¿Y cómo invocarán si no hay quien les predique? Y en medio de todo esto, su identidad como sacerdote del Evangelio se fortalecía. Porque cada vez que un gentil creía, era como si Pablo entrara en el santuario celestial y presentara una ofrenda viva ante el altar de Dios. Padre, mira, este hombre que adoraba ídolos ahora te adora a ti. Esta mujer que era esclava del miedo ahora camina en libertad. Este pueblo que estaba sin esperanza ahora vive en la promesa, santificados no por ritos externos, sino por tu Espíritu Santo. Y esa ofrenda, dice Pablo, es agradable a Dios, no perfecta, no inmaculada, pero agradable, porque la perfección no viene de la ofrenda, sino del altar. Jesucristo, la santidad no nace del esfuerzo humano, sino de la unción del Espíritu. Y la aceptación no depende del mérito del gentil, sino de la gracia del Padre. Hoy, en un mundo que sigue dividido por raza, por ideología, por nacionalismo, por religión, la misión de Pablo resuena con urgencia profética. Porque la iglesia moderna, en muchos lugares, ha vuelto a construir muros. Ha creado subculturas cristianas que excluyen a los que no piensan, visten o hablan como nosotros. Ha reducido el Evangelio a una fórmula individual de salvación, olvidando su poder para reconciliar a toda la humanidad en un solo cuerpo. Pero el Evangelio que Pablo proclamó no fue pequeño, fue cósmico, fue inclusivo, fue revolucionario. ¿Y tú? ¿Vives como parte de esa visión? ¿Ves a los otros, los de otra raza, otra clase, otra historia, otro error, como enemigos o como futuras ofrendas santas en el altar de Dios? Porque la misión de Pablo no terminó con su martirio en Roma. Se continúa en ti. Cada vez que rompes un prejuicio con tu amor, cada vez que compartes el Evangelio sin imponer tu cultura, cada vez que abres tu hogar a quien es diferente, cada vez que defiendes la dignidad de un extraño, estás ejerciendo tu sacerdocio real. Porque en Cristo tú también eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tu vida entera puede ser una ofrenda agradable, no por lo que haces, sino por quién eres en Él, no por tu perfección, sino por tu disponibilidad, no por tu pasado, sino por tu futuro en el reino. Pero no olvides esto. Pablo no actuó por idealismo humano, actuó por encuentro divino. No por ambición misionera, sino por obediencia a una voz que lo derribó en el polvo del camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En los ojos de los perseguidos Cristo se reveló, y en ese momento Pablo entendió, atacar a la iglesia es atacar al mismo Cristo. Y amar a los gentiles es amar al propósito eterno de Dios. Esa misma voz te habla hoy. No te llama necesariamente a cruzar océanos, pero sí te llama a cruzar calles, a cruzar barreras sociales, a cruzar prejuicios internos. Porque el Evangelio no es solo para que tú seas salvo, es para que tú, siendo salvo, presentes a otros como ofrenda viva a Dios. Y si este mensaje ha encendido algo en ti, si has sentido ese fuego de misión que no se apaga con el tiempo, sino que arde más fuerte en la oración,
entonces no lo dejes pasar. Suscríbete. Porque este canal no existe para darte entretenimiento religioso. Existe para formarte como un verdadero sacerdote del Evangelio, un ministro de Cristo en un mundo que sigue dividido, pero que Dios está reconciliando en su Hijo. Aquí no se venden fórmulas de éxito espiritual. Aquí se excava la palabra para construir discípulos que, como Pablo, estén dispuestos a perderlo todo, por ganar a Cristo y a los que Él vino a salvar. Y ahora, deja un comentario. Solo una palabra. Una palabra que declare tu entrega total a esta misión eterna. Que esa palabra sea ofrenda, no como ritual, sino como vida. Porque tú ya no eres tuyo. Fuiste comprado por precio, y tu existencia es un acto de adoración global, en el nombre de aquel que derribó el muro de separación y nos hizo uno en su cuerpo eterno.